Seguimos en pleno uso de nuestras facultades. Hoy nos encontramos con el profesor Juan Carlos Acevedo. Él es el actual decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Surcolombiana. Hoy vamos a conversar con él un poco acerca de la experiencia que ha tenido esta facultad en los procesos académicos y políticos. El profesor Juan Carlos Acevedo es comunicador social de la Universidad de Antioquia, magíster en Historia de la Universidad Nacional y actualmente candidato a doctor en Comunicación en la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. Realiza investigaciones en el campo de la comunicación, concretamente en el análisis del discurso periodístico, las funciones del lector usuario en la prensa digital, la historia de la prensa y la comunicación medioambiental. En el año 2008 publicó su libro El apetito de la injuria, libelo, censura eclesiástica y argumentación en la prensa del Huila, 1905-1922. Profesor, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Bueno, me da mucha alegría poder conversar contigo como profesora de la Universidad del Tolima y egresada de nuestra facultad en Neiva, y con los colegas, profesores y alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad del Tolima a través del blog. Bueno, para comenzar quisiera que nos contara un poco cuál es el funcionamiento o los procesos que se dan al interior de la facultad y de la universidad en relación con todo lo que tiene que ver con la conformación del gobierno académico de la facultad y de la universidad. ¿Cómo fue su designación, por ejemplo? ¿Y cuál es la postura que tiene frente a esos mismos procesos? Bueno, en la actualidad el proceso de selección de decano obedece a una norma de 2004, y consiste en que los aspirantes se inscriben ante la Secretaría General. Si reúnen los requisitos establecidos por el estatuto para ser elegidos como decano, entonces el Consejo de Facultad de los aspirantes selecciona una terna. Si son más de tres, si no son más de tres, pues envía estos aspirantes al Consejo Superior, quien es el organismo que designa el decano. Entonces, y el Consejo Superior lo designa por mayoría de 5 votos sobre 9. Ese es el procedimiento. Entonces está muy en manos del Consejo Superior Universitario la elección de los decanos. No era así anteriormente, antes del 2003-2004, cuando la facultad se creó. Por ejemplo, los estamentos que hacían parte de la facultad, profesores, estudiantes y egresados, no el personal administrativo, participábamos de la elección de decano mediante un sistema de votación ponderado. La facultad se creó en 1998 y en el proceso de elección del primer decano, los profesores teníamos el 40% en este sistema ponderado de elección, los estudiantes el mismo porcentaje y los egresados el 20%. Si la memoria no me falla, puede que haya una pequeña variación. Y la persona que resultara electa era nombrada por el Consejo Superior como decano, de manera que era un sistema de participación democrática y la decisión se tomaba por la comunidad académica de la facultad. Ese sistema se modificó en la rectoría de Ricardo Mosquera y se centralizó en el Consejo Superior. En la facultad, la discusión que hemos tenido, profesores y estudiantes, es que era mucho mejor el sistema anterior. No, el sistema de selección por parte del Consejo Superior de cierta manera ha hecho crisis en la universidad. Ha habido una serie de problemas que no se presentaban con el modelo anterior. Problemas como, por ejemplo, que el Consejo Superior de una terna que le presentan decide no elegir a ninguno, y entonces en la Facultad de Ingeniería durante meses enteros hubo interinidad porque el Consejo no se decidía por ningún candidato, lo cual no hubiera pasado, por ejemplo, con el sistema anterior. Entonces yo sería partidario de volver a un sistema de elección con participación de la comunidad académica de las facultades, y me parece que el mejor sistema sigue siendo el sistema ponderado, de una participación más o menos equilibrada de los principales estamentos, sobre todo de profesores y estudiantes. Sin embargo, en el actual Consejo Superior Universitario existe la idea de mantener ese sistema que le concede al Consejo Superior un gran poder. Igualmente se está debatiendo el tema de la elección de rectores, que ha sido un tema muy polémico en la Universidad Surcolombiana, y que en este momento hay un sistema
de inscripciones, luego selección de una terna por parte del Consejo Superior, define, digamos, libremente ellos una terna, la cual se somete a votación de la comunidad universitaria y quien salga elegido de la votación de esa terna es designado como rector. Entonces, ese tema también es objeto de discusión. Con relación a los jefes de programas, allí no ha habido una experiencia de participación de la comunidad en la selección de los jefes de programa, sino que han sido básicamente designados o nombrados por la rectoría de la universidad, por el rector, a partir de nominaciones que se hacen en este momento tengo la duda realmente si es el Consejo de Programa el que nomina o es el Consejo de Facultad. En todo caso se nominan unos candidatos y el rector elige. Nunca se ha, en la historia que yo conozco hace unos 15 años, nunca se ha elegido democráticamente jefes de programa. ¿En qué consiste la participación de los estudiantes, profesores y egresados en el proceso de construcción de facultad? La norma que rige no contempla eso como una cosa deseable ni la estimula. Entonces ya ha quedado como iniciativa de la comunidad académica de cada facultad el crear esos espacios y esos escenarios de participación. Entonces cada facultad ha intentado hacer lo que se puede. En el caso del proceso de este año en la Facultad de Ciencias Sociales, digamos, hubo un escenario que fue reuniones amplias del profesorado de la facultad, que autónomamente nos convocamos para discutir el proyecto de facultad cuando ya se veía que venía la coyuntura de elección de decano, estaba muy cerca. Entonces se trazó una agenda de temas sobre el proyecto de facultad, su política de investigación, su política de proyección social, aspectos curriculares y otros, y el lugar de la facultad, digamos, en la universidad, etcétera. Y se fueron en esas reuniones que eran autoconvocadas por los profesores construyendo algunos consensos y sobre todo algunos acercamientos. Bueno, en estas reuniones eran abiertas y a la participación de representantes estudiantiles, entonces participaron sobre todo representantes de ambos programas, pero en un número más bien pequeño, ¿no? 2, 3, 4 estudiantes que tenían derecho ahí a no solo asistir como testigos, sino también a opinar. Por otro lado, se reivindicó que la sustentación de las propuestas de los aspirantes debería hacerse no como dice la norma, solo ante el Consejo de Facultad, sino en una reunión pública, en un evento público abierto. Una reunión ampliada, digamos, del Consejo de Facultad. Entonces, eso no lo contempla la norma, pero se hizo por decisión del Consejo de Facultad, y entonces se hizo en el Algatón y Vidal, les asistieron un número amplio de estudiantes, la mayoría de los profesores, y allí los aspirantes presentamos las propuestas y se debatieron ahí con la comunidad. Ese fue un espacio, digamos, que se creó, porque no existía. Bueno, y los estudiantes, digamos, organizados en sus comités de carrera, también tuvieron, digamos, un nivel de discusión, de participación, que desafortunadamente no fue muy amplio porque coincidió este periodo con el periodo intersemestral, entonces muchos estaban en vacaciones. Y cuando ya se vino a dar la coyuntura de elección, apenas estábamos iniciando semestre, entonces esto dificultó un poco la participación de los estudiantes en el proceso, pero en todo caso, digamos, tuvieron algún nivel de participación. Hubiera sido deseable que fuera mayor, ¿cierto?, esa participación. Más o menos fue la manera como se dio esta discusión en el periodo previo a la designación de decano. Ahora que nos corresponde discutir el plan de desarrollo de la facultad a los próximos años, pues la aspiración que tenemos es que esa discusión no se dé solamente en el Consejo de Facultad, sino que nuevamente se convoque al conjunto de los profesores y que haya espacios de participación de los estudiantes en la discusión del plan de desarrollo, que habría que conversar con ellos cuáles serían, si plenarias, si reuniones con los comités de carrera. Creo que dependería mucho de las propias dinámicas de los estudiantes cómo sería esto, pero buscar que esa construcción realmente no sea un proceso solamente técnico, sino de deliberación, y que nos permita como crear conciencia del derrotero de para dónde vamos, ¿cierto? Y construir consensos entre nosotros sobre el mejor futuro para la facultad. Ese proceso lo vamos apenas a iniciar,
y debería estar terminado, digamos, por ahí a mediados del próximo año, con un plan de desarrollo nuevo de la facultad. Con relación a la construcción del plan de desarrollo de la facultad, ¿cuáles considera que son los ejes o las líneas, digamos, estratégicas que habría que revisar y que habría que discutir por parte de la comunidad académica? Bueno, creo que tenemos un consenso en el sentido de que ese plan debería consultar inicialmente como una especie de diagnóstico de la situación del Huila y de la región surcolombiana en lo que tiene que ver con los aspectos del desarrollo humano, social, en lo que tiene que ver con los temas del conflicto, en lo que tiene que ver con las afectaciones de la política minero-energética, que en el Huila son importantes, al igual que en el Tolima, en todos los aspectos que tienen que ver, digamos, con lo social y con lo cultural. Entonces, eso sería como un primer ejercicio, ¿no? Situarnos en el entorno en el que estamos para hacernos la pregunta cuáles problemas deberíamos intervenir nosotros como universidad y como facultad, por un lado. Y por otro lado, la otra pregunta importante ahí es qué lugar tienen las ciencias sociales y humanas en una región con unas problemáticas muy pues, definidas y bien diagnosticadas. ¿Cuál sería ese lugar? Porque ya sabemos pues, que hay una tendencia fuerte en el Estado y en sectores de la empresa privada para desestimar el lugar de las ciencias sociales y humanas y solamente darle juego al tema de la tecnología, las iniciativas productivas, el tema económico, mientras que lo otro se va desestimando como algo que no tiene importancia. Nos tocaría entonces defender a nosotros activamente que estos temas son muy importantes socialmente y trabajar en ese sentido. Y ya luego viene lo que tiene que ver, por ejemplo, con bueno, las líneas de investigación y el proyecto de investigación de la facultad, por un lado, las líneas de proyección social, la oferta académica, en qué medida, qué programas vamos a ofrecer, si vamos a crear nuevos programas de posgrado y pregrado, que son como los aspectos pues, medulares de la misión de la universidad. Por otro lado, nosotros tenemos una responsabilidad como facultad en el sentido de que nos hemos ganado la coordinación de los medios institucionales de comunicación de la universidad en su conjunto, que tiene una emisora hace unos 3 años, que tiene un periódico llamado Desde la U, la emisora de la Universidad Surcolombiana, y que tiene otros medios. Participa en el canal de televisión Zoom, tiene programas en la televisión local, revistas. Entonces, la facultad pues ha reivindicado como un espacio allí de liderazgo, ¿no? De participación activa con sus egresados, con sus profesores. Y entonces eso hace parte de nuestro plan de desarrollo, no solo mantener, sino cualificar esa tarea. Ahora, habrían otras cosas obviamente que considerar en el aspecto administrativo, económico, en el aspecto del bienestar estudiantil y universitario. En el caso nuestro, pues comentar 2 cositas. En cuanto a la oferta académica, nosotros pues somos una facultad que tiene 2 programas de pregrado, comunicación y psicología, y una maestría en conflicto, territorio y cultura. Por ejemplo, en el caso de la Universidad del Tolima, ustedes tienen una oferta más amplia. Nosotros somos conscientes de la necesidad de diversificar esa oferta, por ejemplo, con maestrías en comunicación y en psicología, que no las tenemos, con por lo menos un pregrado más. Se está estudiando la posibilidad de un pregrado en historia o en otras de las disciplinas sociales. Entonces, tenemos como hay sedes en Pitalito, La Plata y Garzón, queremos llevar los programas a las sedes o al menos a una de ellas o a 2. Y hay una posibilidad en La Plata, por ejemplo, de llevar el programa de psicología y en Pitalito el de comunicación. Bueno, entonces esas son como proyecciones en cuanto al tema de la oferta académica. Y queremos trabajar por un instituto o centro de estudios regionales surcolombianos como una herramienta que nos permita potencializar mucho más el trabajo de investigación y darle, digamos, más soporte presupuestal y que tenga muchas más posibilidades de trabajo. Y además pensar cómo organizar mejor al conjunto de profesores, incluso catedráticos, que en todas las facultades trabajan cursos como ética
como sociologías, antropologías, que participan en toda la universidad, pero que están dispersos en distintas facultades. Entonces queremos crear como un espacio común en el que se discutan los temas de las ciencias sociales y humanas, se trabaja en la capacitación docente, se evalúen los programas y como ir afianzando el lugar de esas disciplinas en la vida universitaria y en la vida regional. Más o menos es como la idea que tenemos de trabajo. ¿Y cómo ha sido, si lo ha habido, el diálogo con las otras facultades de la universidad? ¿De alguna manera se han desarrollado trabajos conjuntos o articulados en cuanto a investigación, en cuanto a proyección social? Cuéntenos un poco sobre eso. Sí. Bueno, en este momento pues se podría hablar más, digamos, del pasado. En investigación ha habido como articulaciones, por ejemplo, con los colegas de la Facultad de Ingeniería y de Ciencias Exactas que trabajan temas de medio ambiente. Entonces, nosotros hemos tenido como una especie de trabajos compartidos en temas de medio ambiente, comunicación, y hemos trabajado con, por ejemplo, los colegas del grupo de ecosistemas surcolombianos que están adscritos a la Facultad de Ingeniería, dirigiendo tesis de grado o participando en investigaciones sobre, por ejemplo, desastres naturales y comunicación, periodismo ambiental, cosas de este tipo. Igualmente, con la Facultad de Educación se ha tenido un apoyo a una especialización en comunicación y creatividad para la docencia, que trabaja en una línea que nos interesa mucho, que es la de comunicación-educación. Bueno, pero evidentemente nos hace falta incrementar mucho esos trabajos conjuntos, por ejemplo con la Facultad de Salud, que se podrían hacer cosas muy interesantes en comunicación y salud, que es un campo tan importante, o en temas de salud mental, ahora que está el programa de psicología adscrito. El programa de psicología era de la Facultad de Salud y hace 2 años, por decisión de la mayoría de los docentes, se adscribió a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Ellos trabajan en una línea de salud mental que es importante y que podría dar como para articulaciones con esa facultad. De modo que ahí es más, digamos, lo que habría por hacer más hacia adelante. Hay un campo que se nos ha planteado, digamos, como un reto a la facultad y que nos permitiría articularnos con las demás facultades. Y es el siguiente: es la posibilidad de que la universidad participe muy activamente en la construcción de lo que se pudiera llamar una agenda social para el Huila. En el Consejo Superior se planteó el debate de que, si bien el Huila tiene unas apuestas productivas que han construido con el sector, sobre todo de empresarios, el sector privado, carece de una agenda social para encarar cantidad de problemas que hay en ese ámbito, ¿cierto? Inclusive, por ejemplo, lo que tiene que ver con la política minero-energética, la construcción del Quimbo, el proyecto de construcción de otras 8 o 9 represas desde Isnos y San Agustín hacia arriba, que tendría impactos no solo ambientales, sino sociales, culturales, económicos muy serios. No se están previendo, digamos, a profundidad lo que serían esos impactos y la manera de hacer frente, digamos, a esos proyectos o de mitigarlos, en el caso de que se desarrollen. Entonces se nos ha planteado ese reto, pero eso no lo podríamos hacer nosotros solos como facultad, porque si hablamos de política social habría que pensar entonces que hay una facultad de salud y los temas de salud están ahí involucrados, una de educación, que hay gente que trabaja en temas de medio ambiente, ¿cierto? Que hay un programa de economía que estudia temas de desarrollo, de empleo. Entonces sería un proceso muy bonito y complejo podernos articular nosotros como facultad con las demás facultades y con el Consejo Académico y Superior para tomar una iniciativa en ir formulando un camino que nos lleve a la construcción de esa agenda social para el Huila. Nos comentaba entonces que la facultad está muy interesada pues en establecer como unos vínculos con su entorno. Ya lo mencionaba en la parte de la construcción del proyecto de desarrollo de la facultad, ¿no? A partir de unos problemas concretos del departamento y de la región, pues para construir cuál es la responsabilidad que tiene la facultad para su solución o para su análisis. En ese sentido, hasta el momento, ¿cuál ha sido,
digamos, el vínculo que ha tenido la facultad con las organizaciones sociales, con los movimientos sociales, ya sea con sus estudiantes, con sus profesores. ¿Cuál ha sido esa relación? Bueno, ha habido experiencias, digamos, de la facultad y de sus programas que voy a comentar enseguida, por ejemplo, en lo que es el movimiento 20 de abril por el derecho a la comunicación, que ha sido una presencia institucional, y otras participaciones a partir sobre todo de egresados del programa que desarrollan una labor activa en el ámbito social, o de algunos profesores que lo hacen, digamos, no tanto a título institucional, sino como una elección propia. Lo más destacable es lo que tiene que ver con el movimiento 20 de abril como un espacio de encuentro de, digamos, colectivos que trabajan en el campo de la comunicación, colectivos audiovisuales, radios comunitarias, proyectos comunicativos barriales, escolares del Huila, no solo de Neiva, sino de todo el Huila, que hace unos 4 años, creo que es desde el 2009, se vienen reuniendo por lo menos una vez al año, también haciendo encuentros zonales, y que quieren, digamos, participar en la discusión de, por ejemplo, el plan de comunicación y cultura del departamento, y en general en lo que tiene que ver con la definición de políticas públicas en comunicación y cultura. Desde un comienzo, nuestra facultad, a través del programa de comunicación social, ha tenido allí una participación muy importante. Por ejemplo, la jefe de programa, la profesora Jacqueline García, fue uno de los organizadores del movimiento hasta hace poco, y ahora tenemos una profesora que tiene entre sus encargos esa tarea, que lo hemos concebido también como un proyecto de proyección social de la facultad. Entonces, ese es tal vez el espacio más destacado. Habría que decir también que egresados, profesores, estudiantes han constituido ONGs, corporaciones que trabajan en torno al derecho a la comunicación, vinculados a, por ejemplo, el trabajo de resistencia al proyecto de hidroeléctrico El Quimbo. Allí, por ejemplo, la Corporación Comunidad, integrada por egresados nuestros, acompaña y asesora a Soquimbo, que es la Asociación de Afectados por ese proyecto. Igualmente se han constituido otros espacios como ACAS, como la Casa de la Memoria, Cauces del Sur, integrados por egresados nuestros con una gran vocación por el trabajo social, trabajo en derechos humanos, trabajo con comunidades, con niños, con mujeres. Por ejemplo, Cauces del Sur, que trabaja en temas de promoción de política de no violencia contra la mujer. Entonces, digamos que ese ha sido como otro frente importante, ya en este caso liderado por los egresados de la facultad. Nos hemos planteado la posibilidad de articular, digamos, con estos egresados comunicadores esfuerzos conjuntos, ¿no?, para apoyar sus esfuerzos y de pronto articularnos en iniciativas comunes. Sería más lo que habría por hacer hacia futuro en relación con eso. También algunos egresados nuestros que se han interesado mucho por el tema de la comunicación ciudadana, comunitaria, alternativa, han tenido una participación destacada con proyectos de comunicación propias, proyectos digitales de comunicación, por ejemplo, en la divulgación del paro cafetero del primer semestre de 2013, en la denuncia, por ejemplo, de los atropellos de la fuerza pública contra los manifestantes, y que también participan activamente en redes sociales en la promoción de los derechos sociales, de los movimientos sociales, que esa es otra línea de trabajo que nos parece muy importante a nosotros. Bien, para finalizar, quisiera que nos hablara un poco de cómo el programa de comunicación social se fue ganando los espacios de comunicación institucional en la Universidad Surcolombiana, como lo es el periódico Desde la U. Digamos que cuál es el papel político que puede desempeñar desde estos espacios y el impacto que genera en el resto de la comunidad académica de la universidad. Sí, digamos desde los orígenes del programa, muy tempranamente nos planteamos como ese propósito de incidir en la política comunicativa de la universidad, ver la universidad como un laboratorio de comunicación también y como un espacio de prácticas en comunicación,
y hacer ese aprendizaje. Entonces, inicialmente hubo, por ejemplo, un proyecto que se le presentó al Consejo Académico en una coyuntura de elección de rector. Eso fue como en el año 1999, que se iba a elegir rector. Entonces se les presentó un proyecto inscrito como en la metodología de periodismo cívico para hacer una cobertura de ese proceso electoral desde las expectativas de la comunidad académica y con garantías, digamos, de equilibrio para todos los candidatos, pero que fuera algo institucional. Se presentó al Consejo Académico, eso incluía publicar un periódico que se llamó La U, que nació en esa coyuntura electoral, y esto fue aprobado. Entonces así surgió un periódico institucional llamado La U, que luego tuvo varias peripecias, quedó en una oficina como de comunicaciones de la universidad, y luego de que en alguna oportunidad, años más tarde, esta oficina pues como que incumpliera con la tarea del periódico y lo hiciera mediocremente, un rector de la época, ofuscado con ese mal desempeño, entonces nos llamó nuevamente al programa para que nos hiciéramos cargo del periódico, que ya estaba financiado, pero no estaban contentos con el desempeño de la oficina de comunicaciones, que eran unos periodistas contratados que no eran egresados nuestros. Y desde ese momento hasta ahora, cada vez más se nos ha dado como esa confianza de que profesores y alumnos nuestros trabajen como en la reportería y en la dirección del periódico. Y digamos que la universidad ha ido viendo que se hace un buen trabajo, que es profesional, y entonces en este momento estamos dirigiendo el periódico. Luego se crea la emisora de la Universidad Surcolombiana. En eso, digamos que hubo también un apoyo de un vicerrector de la época que tenía algunos nexos con el Ministerio de Comunicaciones, pero una vez que el espacio está creado, entonces nosotros presentamos también unas iniciativas de programación de la emisora, de equipo de trabajo, y poco a poco la universidad le da ese espacio también al programa, de modo que en este momento el director de la emisora es un docente de radio del programa, y hay 5 personas trabajando allí con la emisora por contrato, egresados del programa, de algunos estudiantes. Y como en la medida que se va haciendo un buen trabajo, entonces la universidad ha visto que eso ha sido beneficioso. Luego la oficina de comunicaciones, se logró que fuera una egresada del programa la que dirigiera esa oficina, y a partir de esa oficina se presentó una política de comunicaciones para la universidad, que fue aprobada por el Consejo Superior. Y en la construcción de esa política igualmente se participó desde el programa de comunicación. De manera que hemos ido trabajando muy deliberadamente en ayudarle a la universidad a construir una política de comunicaciones con sus públicos internos, con los públicos externos, y que nuestros egresados puedan abrirse allí unos espacios y tener un liderazgo. A tal punto que la coordinación de esos medios nos la han delegado a la facultad, ¿cierto? Es como una tarea de la facultad, adicional a las que tiene, coordinar los medios institucionales. Entonces, digamos que eso ha sido una apuesta deliberada y nos ha permitido, por ejemplo, al programa de comunicaciones, hacer una serie de aprendizajes en lo que es comunicación institucional, comunicación en organizaciones públicas. De manera que creo que ha sido uno de los logros importantes que ha tenido el programa, y en los últimos 4 o 5 años esto se ha visto afianzado, se han mejorado los presupuestos, y en general, aunque hace falta que hagamos una evaluación de cómo los públicos están viendo esos medios, y seguramente hay críticas y algunos errores se pueden haber cometido, pero en general digamos que se valora lo que se está haciendo como un esfuerzo bien hecho, un esfuerzo profesional, y entonces eso nos parece muy importante. Bueno, profesor, mucho gusto haber compartido con usted pues este rato. Esperamos que pues de aquí en adelante podamos estar más en contacto, pues las dos facultades, los dos programas de comunicación, tanto de la Universidad Surcolombiana como de la Universidad del Tolima. Hay muchas cosas en común, muchos intereses por el fortalecimiento regional, ¿no? El fortalecimiento de las organizaciones sociales que actualmente tienen unas reivindicaciones particulares y que en el caso del Huila y del Tolima tienen que ver con resistencia ante megaproyectos energéticos mineros, como es el proyecto hidroeléctrico El Quimbo y pues el proyecto minero de La Colosa.
Entonces pues dejamos digamos como allí esa idea y bueno, los invitamos a que sigan visitando el blog en www.enusodenuestrasfacultades.wordpress.com y que también que compartan sus opiniones y sus textos sobre los intereses académicos y políticos que ustedes podrían tener de la facultad y de la Universidad del Tolima.